Hola, ¿qué tal? Amigos, pues entre café y café, pues aquí estamos otra vez, como cada edición, y saludándolos. En esta ocasión tenemos como invitado a Teodoro Palomino, que nos está acompañando. Vamos a hablar un poquito de quién es Teodoro Palomino, cómo empezó su lucha social, por qué, y si hablamos de tiempo, ¿cuándo también? Mira, bueno, yo siempre les he dicho, al final de cuentas, no me gusta hablar de mí, sí, pero ¿qué les voy a decir? ¿Quién es Teodoro Palomino? Bueno, yo soy un profesor de educación primaria que estudié becado en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco, ¿sí? Del año 1968 a 1971, y me gradué como profesor de educación primaria. Entonces trabajé en comunidades rurales, ¿sí? Comunidades rurales en el estado de Jalisco, en el estado de Colima, y bueno, al final de cuentas yo provengo de una familia humilde, de origen campesino. Mi padre trabajador de correos toda su vida, donde empezó desde mozo y terminó como gerente administrador de la oficina de correos del estado de Colima, ¿no? En la capital. Mi madre, maestra rural, ¿sí? Que bueno, nos enseñaron ellos el amor al campo, el amor a la naturaleza, y vivimos siempre ligados a esa parte de la naturaleza, el campo, etc. Entonces diríamos que una familia de 8 hermanos, ¿sí? En donde pues estudiamos. Mi hermana la mayor también fue maestra, mi hermana siguiente fue secretaria bilingüe, yo soy profesor, mis otros hermanos fueron trabajadores de correos también, y mi hermana la menor médico, ¿sí? Doctora egresada del Politécnico Nacional. Y bueno, pues en esa vida familiar crecimos pues con la visión de que siempre tienes que estar bien con la familia y con el entorno, ¿no? O sea, una familia que podríamos llamarle donde se nos inculcó siempre el respeto a los abuelos, a los tíos, a los demás integrantes de la familia, que eran muchos. Uh-huh. Sí, siempre en mi casa vivieron mis abuelos, y entonces, aunque mis padres salían a trabajar, siempre estábamos vigilados o atendidos por los abuelos, ¿no? Que eran parte de la familia. O sea, siempre los vimos como parte integrantes de la familia. Y bueno, al final de cuentas, en una de las comunidades donde trabajé en Colima, estuvimos involucrados en la lucha por la defensa de la tierra, ¿sí? Los campesinos ahí luchamos contra los caciques y logramos recuperar 5.120 hectáreas de un ejido, en donde tuvimos que salir junto con los campesinos a trabajar la tierra armados, ¿sí? Porque había la amenaza, y eso, bueno, pues nos llevó a que fuéramos considerados guerrilleros. Y entonces, en esa lógica, pues fuimos presos políticos por allá en los principios de los 70s, ¿sí? Y bueno, el movimiento social hizo que en la época de Echeverría fuéramos amnistiados, y eso te va dando un compromiso social, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de venirme a trabajar a la Ciudad de México como asesor pedagógico en la Subsecretaría de Educación Primaria y Normal, y eso me dio la posibilidad de estudiar la Normal Superior de México. Entonces me gradué en la Normal Superior como profesor de lengua y literatura españolas, ¿sí? Y bueno, pues eso me permitió participar en los procesos democráticos, primero de la escuela,
la normal superior, en donde luchamos porque hubiese mejores condiciones de estudio y porque se respetara el ingreso en el examen de admisión sin que hubiese recomendados. Esa es una de las primeras luchas que se dan, porque diríamos que en la Normal Superior de México, como el 50% ingresaban a partir de las listas que mandaba el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, que iba en contra del planteamiento central de que quien presenta un examen pueda ingresar. Entonces hubo ahí demandas, primero de buscar mejores instalaciones pedagógicas para las diversas especialidades, como eran laboratorios, como eran auditorios, como eran aulas de práctica, etcétera. Pero también la reforma a los planes y programas de estudio de la Normal Superior, que esa fue una de las demandas centrales en el año de 1976. ¿Sí? Ganamos esa lucha, el derecho de la Normal Superior a tener una reforma educativa en la que se hiciera un análisis, alumnos y maestros, de los planes y programas de estudio. Esto nos dio la posibilidad de incorporarnos a la lucha sindical, porque al terminar las funciones como asesor pedagógico en la Subsecretaría de Educación Primaria y Normal del subsecretario Ramón G. Bonfil, pues me regresé a trabajar en mi primaria, ¿no?, en el Valle de México. Y es así como yo me incorporo a la lucha sindical, ¿sí? Desde esos momentos que había pues condiciones de exclusión y de cacicazgo muy graves en el movimiento magisterial. Y entonces, a partir de la Normal Superior y a partir de que se viene la primera luchas de los maestros de Chiapas, Tabasco, en el año de 1978, principios de 79, que se da la posibilidad de que se conforme en diciembre de 79 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE, que se terminó siendo la CENTE, ¿no? ¿Sí? Que bueno, pues es una instancia de lucha que va a permitir que los profesores inconformes con las condiciones salariales, primeramente, porque diríamos que las primeras demandas son siempre demandas de carácter económico, ¿no? Descongelamiento del sobresueldo. Recuerden ustedes que había los sobresueldos que solamente en las fronteras y en algunos puntos del país se daba el 100% de sobresueldo, y en las zonas, por ejemplo, de la mayor parte del país, los sobresueldos eran del 25%, ¿sí? Que era una forma también de mantener los salarios más bajos, ¿no? Porque al final de cuentas era el sobresueldo lo que te permitía tener un salario mucho más digno. Y aquí solamente se tenía el 25%. Entonces, de la lucha salarial, a los primeros que les exigimos que abanderen esa lucha es a los representantes sindicales, ¿no?, que se niegan y entonces son rebasados. Y se pone como uno de los elementos la lucha por la democracia sindical. O sea, no puede haber incrementos salariales si no tienes una práctica sindical democrática, ¿no? Que esto es lo que primeramente se viene dando en las luchas de los años, finales de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Toda esta parte que nos va a llevar a resistir, diríamos, desde el 79 al 89, 10 años, ¿sí? 10 años de estar picando piedra, planteando las mejoras salariales y exhibiendo que quienes se oponían a los incrementos salariales, al final de cuentas eran las representaciones sindicales, porque ellos cambiaban los derechos de los trabajadores por puestos, ¿sí? Y entonces te encontrabas al dirigente sindical luego como director de educación. O sea, pasaban de ser representantes sindicales a ser funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, o las cuotas que tenían como parte del gobierno para ser diputados locales, diputados federales, síndicos en educación, gobernadores, senadores, ¿sí? Que era la parte que ellos cambiaban, los representantes charros del CENTE,
a cambio de no luchar por los incrementos salariales y las mejores condiciones de vida. Eso que todos conocemos, ¿no? Sí. Que se expresó y se sigue expresando en un sector del CENTE, pero que también se expresó en la FEDSE, que también se expresó en el sindicato de petroleros, que también se expresó en el sindicato de ferrocarrileros, que también se expresó en el sindicato del ISSSTE y del Seguro Social. O sea que vamos a ver aquí que las representaciones sindicales son corporativas, y que en la lógica que tenían de los gobiernos priistas, bueno, pues en el momento en que firmabas eras miembro del sindicato y en consecuencia eras miembro de la FEDSE y en consecuencia eras miembro del PRI, sí, de manera automática, sí. Que era una lógica corporativa, sí, que yo creo que eso es lo que la lucha sindical de tantos años, ya vamos a cumplir 40 años de la formación de la CENTE, y la CENTE ahí sigue, ¿no? ¿Por qué sigue la CENTE? Que sería la otra pregunta, ¿no? Pues por una razón muy clara. En la CENTE no se perpetúan las representaciones. ¿Sí? En la CENTE terminas tu función y te regresas a trabajar. ¿Sí? En consecuencia, vienen nuevos representantes. Por eso no han podido vencer ni han podido quebrar a la sección 22. ¿Sí? Por eso no han podido terminar con los movimientos democráticos en la sección 9, en la 10, en Michoacán, en Zacatecas, en diferentes lugares del país, en Guerrero, etcétera, ¿no? En Chiapas. Porque al final de cuentas, diríamos que hay un surgimiento y una rotación de representaciones, ¿no? Al final de cuentas, quienes formamos parte y tuvimos el privilegio de estar en la formación de la CENTE, bueno, pues hoy somos profesores jubilados, que al final de cuentas tampoco vivimos en la nostalgia, ¿no? Sí, sino que vivimos en nuestro presente, en nuestra realidad. Y decimos, bien, jugamos un papel, lo hicimos lo mejor que pudimos en el momento en que teníamos la representación, tenemos la satisfacción y el orgullo de que estuvimos en esos momentos y dimos lo mejor de nosotros, y hoy, bueno, pues seguimos siendo luchadores sociales, seguimos teniendo un pensamiento crítico y seguimos, en mi caso, buscando cómo estar activos en lo que aprendimos a hacer, que es educar. Exactamente. ¿Sí? Y esto de la lucha social obviamente nunca se deja. No termina, ¿no? Tan es así que actualmente están llevando a cabo la defensa de unos predios. Así es. Así es. ¿Esto es en el Estado de México o también en la ciudad? En el Estado de México, en el Distrito Federal, y hoy se nos han agrupado compañeros, cosa que hemos empezado a descubrir que es un asunto nacional, incluso en Oaxaca, en Colima, en Nuevo León. Diríamos que yo les comento un poco así de manera sarcástica, pues estábamos muy felices realizando las actividades en las que nos hemos involucrado ahora después de ser profesores jubilados, ¿no? En mi caso, impulsar una sociedad de producción rural donde tenemos aquí la producción de productos naturales, flor de sal, sal de mar, aceite de limón, pulpa de tamarindo, aceite de coco, que nos han permitido seguir relacionados con los productores, ser productores nosotros mismos, pero a la vez buscar mejorar las condiciones de salud de la población, ¿no? Pues en este compromiso social que siempre hemos tenido. Sin embargo, de pronto advertimos que nos quieren despojar de nuestro patrimonio, ¿no? Y nos quieren despojar de manera arbitraria, de manera ilegal, y empezamos a buscar y encontramos que no son casos aislados, sino que hay dinámicas de grupos delincuenciales que hoy tienen en el despojo altos ingresos, ¿sí? Entonces diríamos que levantamos la tapa y resulta que aquello es una cloaca, ¿no? Sí. En donde están inmiscuidos jueces, notarios, funcionarios, actuarios y policías y empresarios, ¿sí? Y en este caso intentan despojarnos de manera ilegal de nuestro patrimonio, de nuestras propiedades, a través de juicios. O sea que vamos aquí
la delincuencia se va perfeccionando al grado de que encuentra resquicios en donde de manera legal inicia procedimientos. El caso nuestro fue, inventaron un juicio de desahucio con un contrato de arrendamiento realizado en Naucalpan, Estado de México. Y entonces, a través de exhortos, le piden a los jueces de aquí que notifiquen a personas inexistentes, ¿sí? Entonces, pero a la vez, estos grupos delincuenciales, en su amañamiento con jueces y con notarios, generan escrituras falsas. Entonces, por un lado, sus operadores aplican el juicio de desahucio, y por el otro, en el momento en que te sacan de tu propiedad, aparece una escritura falsa con un propietario. Y eso tienen también nexos con el registro público de la propiedad. O sea, nosotros pudimos enterarnos porque nos, vamos a decir, con la experiencia que ya tenemos, cubrimos los tres aspectos, ¿no? Por un lado, ver qué está pasando. Sí. Aquí hay un asunto ilegal, y entonces acudí a las autoridades y levanté una denuncia penal por fraude procesal, primeramente, ¿no? Fuimos ante el notario y le advertimos que estaba haciendo un procedimiento ilegal, porque además, siendo una propiedad en la Ciudad de México, van y realizan unas escrituras en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, ¿sí? Y montan el juicio en Naucalpan, ¿sí? Es un juicio civil en Naucalpan para pretender desahuciarnos de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, diríamos, yo creo que en estos casos lo que aprendimos en este proceso, porque es un proceso de aprendizaje permanente, es que tienes que dar una defensa legal, ¿sí? Hoy tenemos ya un amparo que ha sido aceptado, ¿no? En donde está, primeramente hacemos la denuncia penal, interponemos los recursos legales y estamos en el proceso de que ya nos aceptaron el amparo, porque hemos demostrado que quienes pretenden despojarnos no tienen ningún derecho en ese juicio simulado, ¿sí? Y segundo, pues acudimos ante las autoridades, fuimos aquí ante la Procuraduría, tuvimos una reunión con la Procuradora y su equipo de trabajo, y además denunciamos penalmente lo que decíamos, pero también procedimos a hacer del conocimiento de la opinión pública lo que está pasando, porque si lo tomas como un asunto individual, de pronto te encuentras aislado, ¿sí? Entonces, cuando descubrimos que este cártel del despojo, como le llamamos nosotros, tiene diversos escenarios de actuación, ¿sí? Decidimos darlo a conocer a la opinión pública, ¿sí? Y entonces convocamos a conferencias de prensa tanto en Atizapán de Zaragoza como en Toluca, y hicimos del conocimiento. Esto rompió las barreras y empezaron a conectarse con nosotros personas que viven la misma situación, ¿sí? Tanto de Naucalpan como de Tlalnepantla, de Coacalco, de Tepozotlán y de la Ciudad de México. Y entonces empezamos a ligar que estos personajes, cuando hoy tenemos acceso a estos avances tecnológicos, los jóvenes son muy hábiles en eso, encontramos que quienes están actuando contra nosotros tienen un modus operandi y que están atendiendo entre 12 y 28 asuntos cada uno de estos delincuentes, sobre arrendamientos simulados, herencias no reclamadas, juicios de prescripciones. Entonces, pero además lo hacen en zonas de alto valor económico: Polanco, la San Rafael, Coajimalpa, Tlalnepantla, Naucalpan. Y una vez que actúan, encontramos que tienen relaciones y redes de los juzgados de Naucalpan con juzgados de la Ciudad de México, ¿sí? Y evidentemente que son un entramado ahí que lleva hasta el registro público de la propiedad y que hace que al final de cuentas
vayamos encontrando una serie de relaciones, un árbol delincuencial, de esos que vemos luego en las series policíacas, ¿sí? En donde vas viendo Eduardo Alarcón O'Farrill junto con Notaria Pública 91 del Estado de México, Villa Nicolás Romero, con la jueza cuarta de civil en Naucalpan y un grupo de abogados, todos ellos, ¿sí?, están al final de cuentas ligados. Mafias. Son mafias, ¿sí? Y esto lo hacemos de conocimiento de la autoridad y pedimos la intervención, ¿sí? ¿Qué hace la jueza cuando vamos a encararla y a pedirle una explicación? No nos deja entrar al juicio, ¿no? ¿Sí? O sea, y les digo, a ver, oiga, pero si me quieren quitar mi propiedad, es como una pelea en la que no te dejan subir al ring, ¿sí? Y dicen, perdió porque no subió. O jugó, Sí. que vas a jugar y no te dejan entrar. Y no te dejan entrar. Pues, ¿cómo va a Entonces jugar? perdió por default, ¿no? Sí. Porque no se defendió. Sí. Entonces, esta es la parte que nosotros hemos descubierto, ¿sí? Y la hemos encarado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sacamos el asunto de ese ámbito local corrompido y corrupto, ¿sí?, y lo llevamos al ámbito federal mediante un amparo indirecto. Y entonces el juez de distrito primero le ordena a la jueza que nos deje conocer el expediente. Entonces acudimos a la jueza se pone como energúmena, ¿sí?, me acosa, me arrebata el expediente, ¿sí?, y cuando le ponemos las cosas en blanco y negro, porque exigimos nuestros derechos, que hemos aprendido a defenderlos, entonces la jueza nos pone una multa. Sí. Entonces, he ahí uno de los planteamientos: se convierten en juez y parte, ¿sí? Y esto es lo que venimos trabajando. Se han acercado varias personas y entonces hemos decidido conformar el Frente de Acción contra el Despojo, como una instancia que te permita, cuando menos decimos, tener una puerta en la que puedas denunciar las irregularidades y las injusticias, ¿no? Y le hemos dicho, cuando ya te asomas, evidentemente que es un mundo en el que produce tanta riqueza o más como el narcotráfico, ¿sí? Porque diríamos, si te despojan de una propiedad en Polanco, pues puede valer 20, 30, 40 millones de pesos, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, lo hacen a través de un proceso aparentemente legal, ¿sí? Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Lo hacen quienes dicen ser personas con apellidos honorables, ¿no? Diríamos ahora, con apellidos fifís, ¿sí?, como es el caso de los O'Farrill, ¿sí?, que cuando le demostramos que es un pillo, dice, no, lo que sucede es que no es que yo sea propietario del predio de referencia, sino que los herederos históricos vinieron y me buscaron porque Palomino los desalojó violentamente y los amenazó de muerte. Digo, aquí estamos, ¿sí? O sea, nosotros no nos escondemos de nadie, pero también les decimos, sabemos defender nuestro patrimonio, ¿no? Y no vamos a renunciar a él porque son 40 años de trabajo los que están representados en ese patrimonio que tenemos, ¿no? O sea, y lo hemos obtenido con nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cómo adquirimos esa propiedad? Pues con la parte de una parte de mi jubilación, ¿sí? Con la parte de vender una oficina que tenía yo en Paseo de la Reforma. Entonces, por eso pudimos, o sea, nosotros sí sabemos y sí podemos explicar de manera transparente el origen del pequeño patrimonio que tenemos, ¿no? Porque ni se lo hemos quitado a nadie, ni hemos despojado a nadie, ni es nuestra práctica, ¿no? O sea, podemos andar por todos los rumbos y podemos presentarnos de cara ante quien sea, ¿no?
como les dijimos a este cártel del despojo, al tal Eduardo Alarcón O'Farrill, ¿no? Lo retamos a que ante la opinión pública y ante las autoridades demostremos y nos presentemos con nuestros documentos y con nuestros argumentos el origen de nuestro patrimonio, algo que seguramente ellos no pueden hacer porque se dedican a apropiarse de lo que no les corresponde. ¿Qué significó el gran movimiento magisterial de abril-mayo de 1989? Primero significó que los docentes paralizamos las labores educativas en el país por un mes y que se dio un gran movimiento que sacudió las conciencias nacionales, con el paro de casi 600,000 docentes en aquel momento, y que obtuvimos primero un incremento salarial por encima del tope salarial que en ese momento estaba, que era el 19%, y que nosotros logramos el 25%, ¿sí? Que fue aplicado a nivel nacional. Segundo, pues fue un movimiento en el que no hubo ningún maestro reprimido, ningún maestro encarcelado. Fue un movimiento, diríamos, de reconocimiento a la gran actividad que los docentes estuvimos haciendo en la defensa de nuestros derechos. Y tercero, el avance democrático en la consolidación de secciones democráticas en ese momento, como fueron las 7:40 de Chiapas, la 22 de Oaxaca, y el establecimiento de secciones democráticas en el Valle de México, como fue la sección 9ª de preescolar y primaria en el Distrito Federal, en ese entonces, hoy Ciudad de México, y el establecimiento de comisiones ejecutivas y reconocimiento de fracciones democráticas en las secciones 10 y 11 del Distrito Federal, así como también a partir de ello el establecimiento y reconocimiento de procesos democráticos en secciones como la 18 de Michoacán, la de Zacatecas, y creo yo que esto tuvo un gran significado para el movimiento sindical. Estábamos acostumbrados a que todos los movimientos sindicales terminaban reprimidos, ¿sí? Y yo creo que este gran avance que se hizo en 1989 sentó las bases de la lucha democrática que hoy podríamos decir nos ha tocado también ver en otros ámbitos de la vida política nacional, ¿no? Y hubo una marcha en el 89 que fue la Marcha del Millón, en relación Así es. ¿A qué se debió esta marcha? Y recuerden ustedes que, pues yo diría que más que una Marcha del Millón hubieron muchas marchas. Sí. Sí. La gran marcha inicial del paro fue el 17 de abril. Sí, el 17 de abril de 1989, en donde el Magisterio Nacional salió a exigir sus demandas fundamentales, ¿no? Que eran aumento salarial y democracia sindical. Y yo creo que por primera ocasión se rompió la dinámica que traían los movimientos que eran o no escuchados o reprimidos, como tanto nos había pasado a nosotros desde 1979, que formamos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y que representó la represión, el desconocimiento de los movimientos democráticos y particularmente el asesinato de propios maestros, ¿no? O sea, tenemos como asuntos emblemáticos e incluso como asignaturas pendientes de la aplicación de justicia el asesinato el 31 de enero
de 1981 de Misael Núñez Acosta en el Valle de México. O sea, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente que hoy el gobierno de esta transición democrática tendrá también que dar una opinión con respecto al castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Misael. Entonces, 1989 creo que se desbordó el entusiasmo de la lucha magisterial y bueno, llenamos en aquella ocasión en varias veces el Zócalo, ¿no? Sí, yo creo que esos son de los momentos más emblemáticos, porque antes los únicos referentes que se tenían pues eran las luchas del CEU o las movilizaciones del 68 o los grandes paros de las huelgas en 58, 60, tanto de maestros de la novena como la lucha ferrocarrilera. Yo creo que todo ese elemento político ideológico que estaba en el ambiente tuvo una de sus máximas expresiones en esta primavera de 1989, en donde el magisterio, harto de la represión y del cacicazgo político en aquel entonces de la mal llamada vanguardia revolucionaria, encabezada por Jongitud Barrios, Miranda Castro, Ramón Martínez Martín y la propia Elbester Gordillo, tuvieron que entender que el país estaba cambiando, ¿sí? Y yo creo que en 1989, que bien se inició el paro el 17 de abril, el 23 de abril, el gobierno mismo, diríamos que obligó a Jongitud Barrios a renunciar al puesto de presidente vitalicio que tenía en el CENTE y a que tenía que irse, ¿sí? Evidentemente que es un movimiento que no logra el 100% de sus demandas, ¿sí? Sobre todo la demanda de democracia sindical, porque diríamos que el gobierno desconoce a un cacique pero impone a una corrupta, ¿no? Y esta parte es una de las partes más oscuras también del proceso de la lucha por la democratización del CENTE, que lleva al desconocimiento de un cacique para la entronización de una asesina, ¿no? Como es el caso del Elbester Gordillo, que durante más de 20 años estuvo usufructuando la representación del Magisterio Nacional y nos demostró en todo ese periodo cómo la corrupción al final de cuentas es consustancial a un gobierno neoliberal, ¿no? Y esta parte es el enriquecimiento ilícito, la represión contra los movimientos democráticos, el asesinato de maestros democráticos como parte del accionar político de la representación, en este caso encarnada en el Elbester Gordillo, ¿no? ¿Sí? Pero todo esto los lleva también a realizar una marcha en contra del Elbester Gordillo, que fue... Así es. Sí, miren, fenomenal en su momento, ¿no? La llamada Marcha de las Mulas. Las marchas, bueno, eso fue antes. Sí, eso fue el planteamiento aquel. Recuerden ustedes que los intelectuales orgánicos de ese momento, Krause y todas estas partes, Aguilar Camín, elaboran libros de texto con una gran cantidad de errores y horrores en términos de definiciones históricas, geográficas, contenidos pedagógicos y didácticos, lo que nos hace a nosotros que realicemos una marcha que le llamamos la Marcha de los Burros, en donde simbólicamente un grupo de niños acuden a la Secretaría de Educación Pública y bueno, y van aquellos burros y mulas con birrete, ¿sí? Cuando decíamos en esa consigna, ¿no? Los burros con birrete están en el gabinete porque habían hecho unos libros de texto verdaderamente lamentables en contenidos pedagógicos y sobre todo con muchos errores en términos históricos. Y entonces acudimos a la Secretaría de Educación Pública y entregamos los libros de manera simbólica, los regresamos para que los revisen. Porque recuerden ustedes que también había habido
una simulación de un proceso democrático de concurso de elaboración de los libros de texto, y muchos de los docentes que habían ganado los concursos no les reconocieron su triunfo porque tenían acuerdos con los intelectuales orgánicos del régimen en turno, ¿no? Que hoy está muy claro que eran pues, Aguilar Camín, Krause y todo un grupo, Smelkes y toda esta serie de intelectuales que lo único que hicieron fue justificar los procesos de lo que terminó en la mal llamada reforma educativa, ¿no? Así es. En relación a las persecuciones que hubieron en ese tiempo, ¿usted fue perseguido políticamente? Mire, yo creo que al final de cuentas nosotros, más que perseguidos, fuimos señalados, ¿sí? O sea, fuimos señalados como desestabilizadores del régimen, ¿no? O sea, a mí me queda mucho en el orgullo que publican en aquellas épocas una relación a primera plana en periódicos como el Universal o el Excelsior, en donde ponen a los 20 enemigos del régimen, ¿no? Ah, sí. Sí. Y entre esos 20, en los primeros 5 estaba yo. Sí. Entonces, yo creo que esa situación pues significaba una concepción represora del régimen que entendía que oponerse a las políticas que en ese momento querían imponer significaba no solamente desacuerdo, sino que significaba enemistad. ¿Sí? Entonces, por eso éramos enemigos del régimen, porque nos atrevíamos a señalar que había un régimen represor, que había un régimen que ya en ese momento, lo decíamos nosotros, estaba colombianizándose, ¿no? Utilizando el término de colombianización, todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí. Sí, que hoy se expresa claramente en desapariciones, en incremento de la inseguridad, violencia contra las mujeres, que sería el feminicidio, y además el no reconocimiento a una realidad en donde los procesos de corrupción, diríamos, y estaban permeando en todo el régimen político, ¿no? Y no solamente se daban en esta colusión del Estado fallido, ¿sí? Sino de un Estado en connivencia completa con el narcotráfico. O sea, porque no puede explicarse la cuestión del fenómeno del narcotráfico sin entender la protección que desde diversos niveles del régimen, tanto desafortunadamente de las cuestiones policíaco-militares como los padrinazgos políticos, estaban permeando todos estos procesos de impunidad que hoy están a la vista de todos, ¿no? Y que han tenido un efecto muy negativo para la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Entonces, con lo que usted me está diciendo, que hay algo de similitud entre el gobierno de Salinas de Gortari al actual, ¿o no? Mire, yo creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en esa parte. Yo creo que el gobierno neoliberal que profundizó desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, pasando por los 2 periodos en los que hubo alternancia pero no hubo cambio de régimen, que fueron los de Fox y los de Calderón, lo que tenemos es una continuidad y un asunto verdaderamente grave, ¿sí? O sea, hay impunidad. O sea, hubo impunidad con los gobiernos priistas y hubo impunidad y corrupción con los gobiernos priistas y panistas. O sea, que aquí hay un asunto que yo creo que la intención que está planteando el actual gobierno es una transición que puede llegar, yo creo que estamos en ese margen de incertidumbre, puede llegar a un cambio de régimen, sí, pero me parece que es todavía muy pronto para poder hacer una evaluación de lo que pueda pasar, ¿no? O sea, lo que tenemos es, al final de cuentas, una posición diferente, que si bien declaratoriamente Andrés Manuel López Obrador
presidente del país está planteando que se acabó el neoliberalismo, lo que tenemos que decir es que eso tampoco se va a dar por decreto, ¿sí? Sino que es un proceso que tendrá que tener efectos políticos, efectos sociales, pero sobre todo la gran incertidumbre que planteo está en el sentido si podrá darse un cambio cultural, que me parece a mí que los procesos políticos están también en función de procesos educativos y culturales, ¿sí? Entonces es muy pronto para poder decir Andrés Manuel se equivocó, sí. Es muy pronto para decir el régimen sigue siendo el mismo. O sea, yo creo que hay, cuando menos de manera manifiesta, una intención de un cambio de régimen. Y eso lo podremos ver, yo creo, después de 3 años, ¿sí? Sí. O sea, es un periodo muy breve todavía, que tenemos 5 meses, ¿sí? 5 meses, diríamos, cuando menos declarativamente, está señalado como uno de los asuntos importantes el combate a la corrupción, el combate a la impunidad. Cuando hacen el planteamiento, nadie por encima de la ley, ¿sí? Y yo creo que esta parte es la parte que nos da a nosotros la esperanza de que podamos tener un país distinto como lo hemos soñado, como lo hemos planteado en la lucha democrática de tantos años, ¿no? O sea, yo creo que tampoco es un asunto de un día para otro. Okay. Y en relación al sindicato, ¿cómo está avanzando a los años que usted estuvo atacando? Mira, yo creo que los procesos de democratización en las fuerzas democráticas han tenido un gran impacto. Hoy nadie puede desconocer que el papel fundamental de la lucha democrática encabezada por la CENTE, que ha tenido en 2 aspectos fundamentales. La lucha por un nuevo modelo educativo, que yo ahí lo pondría como el eje fundamental, y algo complementario que es la lucha por la democracia sindical. Los propios charros o institucionales, como quiera llamársele, han tenido que intentar readecuarse a los nuevos momentos, ¿sí? O sea, observamos cómo en el aspecto educativo la lucha en contra de las reformas estructurales del Pacto por México, quien la sostiene durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el eje fundamental articulador está en la CENTE, ¿sí? Porque se plantea de manera muy clara que luchar en contra de la reforma educativa, que no era otra cosa más que una reforma laboral disfrazada de reforma educativa, tenía que llevar a un efecto que hoy estamos en condiciones de verlo. Diríamos, luchar por el rescate de los bienes nacionales, como podría ser el petróleo, la energía eléctrica, todo esto que el gobierno neoliberal transformó para quitárselo a la nación y ponerlo al servicio de los empresarios privados, era el gran descaro, ¿no? O sea, el gran descaro tanto de priistas como de panistas, ¿sí? Y hoy, con el planteamiento del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tenemos ahí 2 planteamientos que yo creo que están por verse, ¿no? Uno, el rescate de los recursos nacionales para ponerlos al servicio de la nación, y por el otro, la posibilidad de construir una nueva ruta en el proceso de educación, ¿sí? Que yo creo que es lo que está en este momento a debate, ¿sí? O sea, la reforma educativa no puede darse si no hay una abrogación de la ley del servicio profesional docente y si no hay una desaparición del Instituto de la Evaluación Educativa, que son 2 instrumentos legales, uno que sirvió para aplicar la reforma laboral en contra de los docentes y el otro que sirvió para justificar desde el punto de vista gubernamental neoliberal la exclusión de los docentes, que es una gran contradicción. O sea, todo profesor que egresa de una escuela normal
se supone que ha cubierto un currículum, que ha cubierto un plan de estudios, que lo establece el gobierno, porque la facultad de la formación de docentes es una facultad exclusiva del gobierno, ¿sí? Y él establece los planes y programas de las normales, ¿sí? Y es ahí que cuando tú terminas la formación profesional como docente egresado de cualquiera de las normales, sean estas normales urbanas, normales regionales, normales estatales o normales rurales, tú tienes la formación académica y docente para ponerte frente a un grupo. Y además te establece la propia Secretaría de Educación Pública que tienes que tienes la necesidad de tener una cédula profesional y presentar un examen o diversas formas para titularte. Tú tienes un título y en consecuencia tienes una cédula profesional que te acredita como un profesional de la educación. Y esa acreditación te la ha dado el Estado. Y es entonces contradictorio que si te ha dado una cédula profesional para ejercer como docente, te quiera aplicar un examen en donde se está cuestionando directamente la propia Secretaría de Educación Pública. O sea que aquí el cuestionamiento no es a los docentes, sino que tendría que ser un cuestionamiento a la autoridad que formó esos docentes, ¿sí? Es una paradoja, ¿no? Y a la dependencia misma. Sí, es la dependencia misma que te está requiriendo una cédula profesional y que te está diciendo que no te reconoce que tienes la formación con esa cédula profesional para asumir tu tarea como docente. Sí. Y es entonces ahí que esa contradicción es en la que vivió el gobierno de Peña Nieto, que fue la que confrontaron los docentes en servicio y parte de la sociedad en su conjunto, y que yo creo que hoy está en posibilidades de dar un paso muy importante, ¿sí? Diríamos, abrogas las leyes de la reforma educativa, ¿sí? Y generas un espacio en el que puedes construir un proceso educativo en donde nosotros decíamos, nadie enseña lo que no sabe. Lo que tenemos que dar hoy como complemento a esa reforma educativa, desde mi punto de vista, es un proceso de formación docente continua, por una razón, ¿sí? La ciencia y la tecnología están avanzando muy rápidamente y lo que aprendimos en los años 70 del siglo pasado, los que egresamos como docentes de las normales regionales o de las normales rurales, no es que estemos rebasados, sino que tenemos que ponernos al día en los conocimientos que se van sumando en la ciencia, en la tecnología, en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas, en la física y en la química, porque esos conceptos que teníamos en aquella época han cambiado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Yo digo, un proceso de formación continua de docentes en servicio y en educación. O sea, ¿por qué? Si planteas solamente programas de capacitación, partes del principio de que los docentes son discapacitados. Sí. Y entonces tienes que hacer un proceso en donde le sigas dando al docente en servicio la formación sobre nuevas propuestas didácticas, sobre nuevos contenidos pedagógicos, sobre nuevos temas que se van sumando a cada una de las disciplinas o las ciencias que están en los procesos educativos. Y entonces tienes que hacer, en lugar de esos institutos de evaluación educativa que no son más que normativos y son, diríamos, los elementos para agredir a los docentes en servicio, tienes que generar, desde mi punto de vista, núcleos de metodólogos, ¿sí? O sea, docentes capacitados en lo que se va descubriendo y agregando a la ciencia y a la tecnología para hacer que esos temas
se incorporen pedagógicamente a los procesos de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Que ese es uno de los grandes problemas. ¿Sí? O sea, tienes que generar el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades del pensamiento matemático, de habilidades lingüísticas, habilidades en las que el alumno enfrente la realidad tan diferente que hoy tenemos. O sea, nosotros que somos de la generación de mediados del siglo pasado, tenemos que aceptar que hoy las nuevas generaciones aprenden de manera diferente. ¿Por qué? Porque han incorporado elementos de la tecnología y tenemos plataformas, servidores, propuestas tecnológicas que cuando nosotros estudiamos no las teníamos. O sea, ni siquiera las conocíamos porque no estaban en la realidad de la cotidianidad que hoy tenemos. Tan sencillo como la computadora, nada más. Tan sencillo, computadoras, hoy los teléfonos celulares de esta última generación que están empezando a aplicar la inteligencia artificial, tienen que ser incorporados en los procesos de enseñanza que permitan fortalecer el conocimiento de la ciencia y la tecnología. Y es ahí en donde tenemos que cambiar todos, ¿sí? O sea, no puedes tampoco decir rompamos con las tradiciones como lo quiso hacer el estúpido de Fox, ¿sí? Decir, no necesitamos saber historia, no necesitamos saber geografía, no necesitamos saber filosofía. Quien desconoce su pasado no conoce su realidad ni puede proyectarse al futuro. Y yo creo que ahí es donde estamos en esta posibilidad. Tenemos que fortalecer el conocimiento de la historia, tenemos que fortalecer el conocimiento de la filosofía, tenemos que conocer los elementos que se han incorporado en la biología, en la física, en la química, pero tenemos también que aceptar que hoy tenemos que enseñar incorporando los elementos de la ciencia y la tecnología a las nuevas propuestas pedagógicas, ¿sí? O sea, quien hoy no entienda que tiene que utilizar las plataformas como Google o como las páginas de Explorer y todo lo que tenemos, que son elementales y básicas, y que hoy tenemos acceso todos, ¿sí? O sea, una amplia gama de posibilidades. Y aquí diríamos, para no escucharnos de manera excluyente, tenemos acceso desde las comunidades rurales más apartadas, ¿sí?, hasta las sociedades urbanas más sofisticadas, ¿no? Y eso es una forma que nosotros tenemos que advertir que hoy vivimos de manera distinta a como se vivía a mediados del siglo XX. Definitivamente. Y esa parte, si la incorporamos en las propuestas educativas, vamos a tener mejores resultados. Porque el problema no es simplemente de índices de reprobación o deficiencias terminales, ¿sí? Diríamos, hoy tenemos que hacer una educación incluyente. Hoy tenemos que hacer una educación que incorpore los elementos de los sectores más marginados hacia los sectores de punta, ¿sí? Y eso nos va a dar un panorama de una sociedad distinta, que yo creo que ahí está el reto de cómo la construyes. Y yo diría, si no cambias el concepto de formación docente, si no cambias y enriqueces las propuestas didácticas, los procesos pedagógicos, terminarás haciendo una reforma que tendrá solamente el elemento político, pero que terminará siendo cuestionada porque no va a la base del proceso educativo, que es cómo consideras a los alumnos, cómo incorporas a los maestros y cómo reconoces a la sociedad en su conjunto y particularmente a los padres de familia
en este proceso que tiene que ser un proceso integral, ¿sí? ¿Qué hizo la educación neoliberal? Cerró las escuelas en términos de la participación social, ¿sí? O sea, el docente de la escuela para adentro, los padres de familia de la escuela para afuera. Nosotros decimos, ¿cuál es la riqueza de las posibilidades educativas? La conformación de comunidades educativas. Y las comunidades educativas tendrán que participar los docentes, los alumnos, las autoridades, los padres de familia y las comunidades en su conjunto, porque las escuelas no están alejadas del ambiente local. Al contrario, las mejores escuelas son las que están más arraigadas con sus comunidades, porque las comunidades las defienden, las fortalecen, nos ayudan a que se concreten mejores procesos educativos y tengan mejores resultados. Ahí es donde está, yo creo, uno de los elementos que hoy tienen que aprovecharse para cambiar la posibilidad. Tienes que darle a los docentes elementos también de planeación educativa. Tienes que darles a los docentes mecanismos para mejorar sus propuestas de funcionamiento como docentes, ¿no? Pero tienes que darles a los docentes también calidad de vida. Sí, o sea, que ese es el otro elemento, ¿no? Económicamente salarios. Tienes que mejorar sus salarios, ¿sí? Si tú lo comparas, si puede ser una comparación que puede resultar muy, a lo mejor es muy crítica, pero si tú a un docente le mejoras su calidad de ingresos, no puedes compararlo con un docente, con un soldado, con un marino, con un policía. Cada uno tiene funciones específicas, pero si tú fortaleces las funciones educativas vas a obtener mejores resultados. Yo les pongo como ejemplo la escuela secundaria anexa a la normal superior, aquí en Ribera de San Cosme, ¿no? En la Ciudad de México. La mejor escuela pública a nivel nacional. ¿Qué características tienen los docentes? Los docentes, al ser una escuela anexa a la normal superior, aunque hoy solamente sea el nombre, los docentes tienen salarios como si trabajaran en el sistema de normales. O sea, tienen un mayor ingreso. Los alumnos tienen ocupados en actividades educativas todo el día, que ese es uno de los grandes problemas. Hoy, por la necesidad que tienen los padres de familia de salir a trabajar, de cubrir horarios en los que no pueden estar al pendiente de sus hijos adolescentes, tenemos que el muchacho se queda a cargo de quién, de la tía, de la madrina, de la abuelita, etcétera, ¿sí? Tiene una jornada de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde, pero tiene toda la tarde sin actividades. El muchacho se sale a la calle, se va al jardín y ahí se vuelve presa fácil de conductas inadecuadas, ¿sí? Que pueden ser desde consumo de drogas, abuso sexual, y todo lo que pueda llevar una sociedad con la inseguridad en la que vivimos, ¿sí? ¿Qué sucede en la escuela anexa a la normal superior? Los alumnos entran a las 7:30 de la mañana. Si tienen actividades académicas de 7:30 a 2 de la tarde, salen a comer y regresan por la tarde a actividades cocurriculares, clubes, deportes, talleres. Entonces, los alumnos están atendidos desde las 7:30 de la mañana a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces, hay además con actividades educativas, ¿sí? Entonces, esto yo creo que si se planteara como un esquema aplicable en todo el país, tendríamos otros resultados educativos. Pero esto, bueno, requiere mejores condiciones de reconocimiento a los docentes. Sí. Mejores salarios, mejores prestaciones, ¿sí? Mayor número de horas, que significa también en sus nombramientos mejores ingresos. Sí.
Y entonces los profesores se comprometen con la comunidad. No tienen que salir a hacer lo que le decíamos aquí, taxistas educativos, ¿no? Ajá. ¿Sí? O sea, que cubren un horario y como los salarios son muy malos, tienen que tener un segundo o hasta un tercer empleo. Entonces no hay la integración y la conformación de comunidades educativas. Exacto, ni tampoco el papel que muchas veces se le quiere dar de cuidar niños. Así ¿no? es, ¿no? Que esa es la otra parte, Sí. ¿no? Y entonces ahí tenemos esos elementos que necesariamente tienen que ser abordados en una nueva propuesta educativa. O sea, el problema es cómo resolver las deficiencias educativas. Y aquí entramos a otro fenómeno, ¿no? Que es el planteamiento de qué entendemos por calidad educativa, ¿sí? O sea, calidad educativa está necesariamente ligada a los resultados que el alumno tiene en su perspectiva de vida, no en la resolución de exámenes. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Y vuelvo a este ejemplo de escuelas como la secundaria anexa. Un alto porcentaje de sus egresados se vuelven profesionistas. En tanto que en el sistema educativo que nos están aplicando, un alto porcentaje de alumnos se pierden en el camino porque solamente se les prepara para que sean mano de obra calificada y barata. O nunca encuentran trabajo. O nunca encuentran trabajo. Y esa es la parte que yo creo que hoy tenemos que discutir de manera seria, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Usted, profesor, ha tenido la oportunidad de ver la nueva propuesta del actual gobierno? Creo que esa nueva propuesta está apenas formulándose, ¿sí? Yo creo que no la conocemos o la conocen muy pocos, ¿sí? Diríamos que lo único que hoy está en la discusión, en los medios, en los periódicos, en los noticieros, pues es qué carácter va a tener la nueva reforma educativa, ¿no? Si bien es cierto, está centrado en quitarle el aspecto punitivo laboral que tenía la reforma anterior, creo que no podemos dejarla circunscrita a algunos planteamientos que de manera injusta, ¿sí?, están haciendo diputados y periodistas y columnistas, que es en el sentido de plantear que los docentes solamente quieren manejar las plazas. Eso no es cierto. O sea, ahí hay un abuso en la opinión pública, ¿no? ¿Sí? Yo creo que los docentes han planteado, y en todos estos años de transformación educativa, han planteado propuestas pedagógicas también, ¿no? O sea, miren, los seminarios, los cursos que se hacen tanto en el Distrito Federal por maestros democráticos de la CENTE, como en Oaxaca, como en Chiapas, como en Michoacán, han arrojado resultados incluso de propuestas de una nueva forma de concebir los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Y esa parte no la dicen, ¿sí? O sea que hay propuestas y hay una preocupación pedagógica también, que yo creo que es donde debiéramos centrar en esta nueva etapa el planteamiento del contenido de la nueva reforma educativa. Tiene que estar un contenido pedagógico, debe tener un contenido de reformulación de planes y programas de estudio, tiene que tener un contenido de la reformulación de nuevos libros de texto y tiene que necesariamente considerar el retorno del sujeto educativo a partir de las ciencias sociales, ¿sí? Contenidos de civismo, para decirlo de manera más clara, contenidos de historia, contenidos de una nueva moral, ¿sí? Y no he entendido la moral simplemente como el ejercicio o no de la capacidad y de la función sexual, no, la moral como el surgimiento y el fortalecimiento de principios de respeto, de convivencia, de la generación de una nueva cultura de honradez. Civismo. De civismo. Civismo profundamente como un elemento indispensable para rearticular los espacios de convivencia, ¿sí? Entendido esto como
el reconocimiento de los derechos del otro en el momento en que te relacionas con él, ¿no? Sí. Esa es la otra parte que yo creo que está en este momento como un elemento consustancial a una nueva reforma educativa. ¿Sí? Ahí está. Muchas Salió una gracias. charla muy larga, pero muy rica. Muy Ahora sí, nutritiva. como entre café, ¿no? Entre café y café. Sí, de café en café. Estamos aquí en el Foro Cultural Sal y Café, que es un espacio en donde se pueden presentar libros, en donde se pueden dar conferencias, pero además formamos parte de una sociedad de producción rural que se llama Bernatu, Verde y Natural, en donde se producen directamente de manera artesanal productos como flor de sal, sal de mar, aceite de limón, aceite de coco, pulpa de tamarindo, y son productos que comercializamos y que nos permiten acceder no solamente con bajos precios, sino tener posibilidades de generar una cultura de consumo de productos naturales y sanos. Esa es una de las cuestiones con las que nosotros estamos comprometidos y que vamos a seguir impulsando en este proceso. Pues muchas gracias, aquí disfrutando entre café y café, y pues despidiéndonos y sin darle las gracias a Sal y Café las facilidades que nos dieron para este programa.